Buenos días, hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad el mundo islámico. Ya saben ustedes que hay muchísimos estereotipos, máxime después de los acontecimientos del 11 de marzo. Y lo vamos a hacer con una persona que además de haber nacido en territorio español es musulmán, que conoce muy bien, por supuesto, esta religión y que conoce muy bien también nuestra cultura y la de ellos. Estamos hablando del secretario general de la Comisión Islámica de España y también presidente de la Junta Islámica, don Mansur Escuredo. Señor Escuredo, hola. Escudero, he dicho yo Escuredo. ¿Qué estaría yo pensando? Señor Escudero, buenos días. Buenos días. Están con nosotros Juan José Tellez. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Y también Antonio López. Antonio, buenos días. Secretario general de la Comisión Islámica de España, presidente de la Junta Islámica, dos puestos importantes en una, digamos, organización que es de las más moderadas, ¿no?, que hay en territorio español en estos momentos. Bueno, el Islam por sí es moderado, es decir, que la calificación de moderado sobra. Todos los musulmanes que practican el Islam de una forma correcta son moderados. Sin embargo, ha habido algunas, digamos, pugnas en el pasado, en el año 2000, si no recuerdo mal, en la que había ciertos sectores que se consideraban un poquito más duros, ¿no? Unos sectores del Islam un poquito más duros, y usted representaba, digamos, ese sector un poco más tolerante, me daba la sensación. Sí, claro, el Islam abarca una población muy extensa, son más de 1.200 millones de personas que lo practican, y por supuesto pues hay diferentes percepciones, diferentes formas de entenderlo y diferentes formas de practicarlo. Y bueno, la nuestra pensamos y creemos que es pues una interpretación que está acorde con la enseñanza original y que por supuesto pues es moderada. El Islam es un camino que tiende siempre al equilibrio y por supuesto cualquier musulmán que lo practica correctamente es una persona moderada. 600.000 musulmanes en España, o más. Y muchos estereotipos, da la sensación, ¿no?, en lo que es la cultura española sobre lo que es el Islam. Claro, es que ha habido 800 años en el que el Islam ha estado perseguido, ha estado proscrito, y bueno, pues se han forjado una serie de estereotipos que aún se mantienen y que es preciso pues continuamente que los propios musulmanes pues expliquemos un Islam de acuerdo con la realidad en la que vivimos y el momento histórico y cultural, y que vayamos pues limando y haciendo desaparecer estos estereotipos. Y ya para abrir boca y antes de que Juanjo y Antonio intervengan, acontecimientos del 11 de marzo, ¿a raíz de esa fecha han notado ustedes algún cambio como comunidad islámica en España o no? Yo creo que ha sido un acontecimiento terrible que se ha intentado achacar a elementos musulmanes que bueno, yo pienso que lo único que tienen de musulmanes en todo caso es el nombre, y que no se debe hacer una adscripción al Islam o a los musulmanes en general, pero sí, el tema ha quedado ahí como que la autoría pertenece a musulmanes, y puede que en algún caso haya habido algún signo de rechazo, de desconfianza, pero yo creo que es muy notable cómo la población española, la sociedad española, ha respondido de una forma muy madura, teniendo una clara percepción y una distinción entre lo que pueda achacarse a unos elementos determinados y a lo que corresponde a una doctrina que para nada justifica ese tipo de actos. No solamente no lo justifica, sino que lo prohíbe rotundamente. No cabe dentro del Islam el que pueda haber actos de violencia indiscriminada como estos atentados, y ni siquiera en tiempos de guerra, en lo que se llama la yihad, está permitido pues hacer daño a civiles, a mujeres, a niños, a ancianos o a personas que están dentro de un templo. Esas son especificaciones muy concretas en la guerra defensiva. El yihad, que se habla de guerra santa y siempre se connota como una guerra de expansión,
está prohibido también dentro del Islam. Lo que está permitido es el defenderse ante una agresión. Pero también hay contradicciones en esa interpretación del concepto de yihad. Creo recordar que el grupo salafista para la predicación y el combate en Argelia se separa del yihad precisamente porque no estaban dispuestos a atentar contra instalaciones civiles y contra individuos que no estuvieran en las Fuerzas Armadas, y en cambio se le adjudica a los salafíes también la autoría material de los atentados de Casablanca y de rebote los atentados de Madrid. ¿Hay algunas diferencias a la hora de interpretar el concepto de yihad según el país, al margen de las posibles adscripciones salafíes, wahabíes o de otra índole que quepan dentro del Islam? Yo creo que a nivel general todos coincidimos, todos los musulmanes coincidimos tras hacer una lectura de lo que dice el Corán, que es el libro de referencia para todos nosotros, en que el yihad tiene dos acepciones, una el gran yihad y otra el pequeño yihad. El gran yihad, que es al que más referencia se hace en el Corán y en el ejemplo, en la sunna, lo que se llama la sunna, que es el ejemplo del profeta, se refiere al esfuerzo que debe hacer todo ser humano por mejorarse, es decir, vencer sus pasiones, ayudar a los demás, procurar la justicia social, etc. Eso es lo que se llama el gran yihad. El pequeño yihad, como decía antes, es el esfuerzo militar que hace falta hacer cuando el pueblo musulmán sufre una agresión territorial o se le impide la práctica de su religión. Este yihad tiene unas limitaciones, como también he dicho antes, muy estrictas, y puede que haya grupos, somos muchos musulmanes en el mundo, más de 1200, y puede que haya grupos que preconicen una lectura distinta, pero la gran mayoría de los sabios del Islam condenan ese tipo de interpretaciones. El ministro del Interior acaba de declarar que convendría controlar a los imanes de las pequeñas mezquitas. ¿Es difícil eso, teniendo en cuenta que el Estado español no participa en la construcción de mezquitas, que sería la fórmula para quizás más idónea para intentar ejercer un cierto control sobre los imanes, porque se supone que el imán depende de la comunidad que construye la mezquita? Efectivamente. Yo creo que las declaraciones del ministro han sido poco reflexivas y que desconoce la realidad del Islam en España, y debería haber consultado con las instituciones que ya están reconocidas, como es la Comisión Islámica de España, que tiene firmado un acuerdo de cooperación desde 1992 y que incorpora a más de 150 comunidades, todas las que están inscritas en el Ministerio de Justicia. Todas las comunidades tienen, para poder ser inscritas oficialmente, tienen que atenerse a unos estatutos que son absolutamente democráticos, igual que puedan ser los estatutos de cualquier asociación, a través de los cuales se eligen a los representantes, que son los dirigentes religiosos, que son los imames, que son las personas encargadas de la asistencia religiosa y que son los profesores. Todas estas personas son elegidas democráticamente por la comunidad. Y bueno, una iniciativa de control de las pequeñas mezquitas en particular es extraño, no sé por qué se refiere a las pequeñas mezquitas, cuando todos sabemos que son precisamente las grandes mezquitas, las 6 o 7 grandes mezquitas que hay en España, las que están subvencionadas por capital extranjero, concretamente saudí, cuya ideología pues es de un tinte más fundamentalista. Entonces, el control de las pequeñas mezquitas a través del control de los imames y de las jutbas que puedan dar, el sermón que se da en el viernes, yo creo que es una medida que no puede prosperar, porque en primer lugar desconoce la realidad del Islam organizativo, a nivel organizativo en España, y después no tiene en cuenta otra serie de elementos, como pueden ser
que primero, este sermón, el jutba que se da en el viernes, lo puede dar tanto el imán como cualquier otra persona, que es el jatib, que es la persona que se le invita a que dé este discurso, y no coincide necesariamente. Además, el que el Estado o el Gobierno sepa lo que va a decir el jatib, en muchos casos es imposible, porque este sermón, este discurso que se da en el viernes, surge de la necesidad, de la percepción que tiene el imán de las necesidades del momento que está viviendo la comunidad, y en muchos casos lo improvisa. Es decir, que tendría que escribirlo previamente, mandarlo, haber una censura previa y después darle el visto bueno. O bien que el gobierno o no sé quién enviara por escrito, como se hace en Marruecos y en otros países islámicos, distribuya lo que tiene que decir el imán, lo cual me parece un rotundo disparate. Antonio. Me gustaría saber cómo han vivido las comunidades islámicas estos 8 años de legislatura del Partido Popular y si ven con alguna esperanza pues este cambio de gobierno, este acceso al poder del Partido Socialista. Es decir, si de algún modo es necesaria en España una política de integración. Absolutamente. Estos 8 años han sido de una parálisis total del acuerdo de cooperación que se firmó en el 92 y que supuestamente habría debido de desarrollar la ley de libertad religiosa en condiciones de igualdad para todas las confesiones, no solamente para la musulmana, sino también para la judía y los protestantes, que por lo que sé están también muy descontentos porque no ha habido ni interlocución ni el mínimo desarrollo en ninguno de los muchos aspectos que tiene este acuerdo de cooperación, tanto en el tema de financiación, que es fundamental para poder desarrollar un acuerdo. Aún no hemos recibido ni un solo euro, ni una sola peseta de las antiguas para el desarrollo del acuerdo. No se ha puesto en marcha el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas y ninguno de los aspectos del acuerdo de cooperación se ha podido desarrollar. Y ahora pues vemos con esperanza, esperamos que realmente este gobierno pues apueste por un Estado laico. Nosotros defendemos la laicidad del Estado, pero una laicidad que sea realmente equitativa, que sea justa y que, como dice la Constitución, se reconoce el valor de las religiones, pero el Estado debe mantener una posición neutral con todas ellas y debe cooperar con aquellas confesiones que han sido declaradas de notorio arraigo, que es el caso de estas que he mencionado. Entonces yo espero que realmente pues, el Partido Socialista sea consecuente con lo que está manifestando durante el tiempo que ha estado en la oposición y en las últimas declaraciones. Hoy concretamente he leído que apuestan por un Estado laico y con una acción que sea equitativa con todas las confesiones. Yo hay dos cuestiones que me interesan, en concreto esa interpretación que se hace del Corán, según de dónde venga esa interpretación y que lleva a que unos seguidores del Corán lo hagan de una manera, digamos, más extremista y otros no lo hagan de esa manera tan extremista. Por un lado, el otro día en esta misma mesa estuvo un experto en estudio de la violencia y del terrorismo, que señalaba que en el caso del terrorismo de los que llevaron a cabo, los terroristas que llevaron a cabo los actos del 11 de marzo, sería la propia comunidad musulmana la que tendría, digamos, que controlar y que acabar con esos focos, es decir, personas que, por ejemplo, vinieran a España de fuera y que quisieran atentar, como es el caso, que tiene una serie de movimientos un tanto, digamos, extraños para lo que son los propios de la comunidad islámica, y que la propia comunidad islámica sea las que los neutralice de una manera, ¿no? Incluso en clave internacional, que sean los propios países musulmanes los que neutralicen las actividades violentas de otros países musulmanes. ¿Eso es viable? ¿No es viable? ¿Es posible? Bueno, los musulmanes, la comunidad musulmana, nosotros no somos policías.
Pero sí que es verdad que se ha visto en la investigación que, por ejemplo, en la mezquita de Madrid, en la de la M30, que me parece que es allí donde está, uno de los presuntos terroristas, protagonista de los hechos del 11M, iba a esa mezquita, se le veía un comportamiento un poco extraño, incluso al imán le recriminaba ciertas posturas como demasiado blandas, no sé, ya uno ahí dice, bueno, estamos ante un fundamentalista, ¿no? Es decir, eso sí que es señal de aviso, ¿no? De alerta al menos, o un poco de decir, estamos en peligro, están viniendo ciertos elementos un tanto... Yo creo que la mejor forma de combatir cualquier tipo de postura fundamentalista es aplicar políticas efectivas de integración de la comunidad musulmana y de aplicación de la ley de una forma equitativa. En primer lugar, las comunidades musulmanas, a través de sus representantes, y la Comisión Islámica lo hizo en el mismo día que se produjeron los atentados del 11M, y también lo ha hecho en ocasiones anteriores con otros tipos de terrorismo, como el de ETA, siempre ha condenado este tipo de actos. La percepción que nosotros tenemos es que la violencia, el terrorismo que se atribuye a musulmanes, en realidad responde a una campaña que perjudica fundamentalmente a la comunidad musulmana, porque no cabe dentro de la interpretación del Corán este tipo de acciones. Y yo creo que si la comunidad musulmana tuviera garantizados sus derechos, viera como es posible y es deseable que dentro de un Estado aconfesional, un Estado laico, sus derechos como musulmanes están garantizados, esa sería la mejor forma de neutralizar las posibles respuestas que puedan darse de tipo fundamentalista, teniendo en cuenta también una cosa, que no debemos asimilar fundamentalismo con terrorismo. Son dos cosas muy distintas. Puede haber posturas rigoristas, puede haber posturas rígidas, pero el que de ahí se pase a la violencia y a la violencia de este tipo terrorista, hay un paso muy importante. De todas maneras, quienes atentaron no eran precisamente musulmanes que estuvieran trabajando en los invernaderos, quiero decir, tenían sus tiendas, tenían sus estudios, estaban estudiando, quiero decir que tenían otro tipo de integración completamente distinta al musulmán criatura que está en un invernadero trabajando, que es muy distinto. Bueno, el perfil de los individuos estos a los que se les ha atribuido los atentados, la verdad es que no corresponde para nada con el perfil de un musulmán, no digamos ya fundamentalista, sino simplemente practicante. Eran personas que llevaban una vida pues más bien muy ajena al Islam, y hay sospechas de que o bien fueron utilizados, fueron manipulados, o bien no fueron ellos. Eso yo lo único que puedo pedir es que tengamos paciencia y que esperemos a los resultados de todas las investigaciones y que haya un juicio en el cual realmente se les reconozca que son ellos los autores. ¿Cómo vivieron las comunidades islámicas en España los momentos del 11 de marzo? Y le quería preguntar también, ¿el término este de terrorismo islámico es el término más correcto? Es absolutamente incorrecto, y nosotros hemos pedido que incluso sea considerado como una muestra de xenofobia, porque lo que hace es, en primer lugar, asumir de alguna forma las tesis violentas de que es posible dentro del Islam la práctica de este tipo de actos, y extiende una sospecha, una acusación en realidad sobre toda la comunidad musulmana. Entonces, igual que no se habla de terrorismo vasco, no se habla de terrorismo católico, o no se habla del terrorismo que practican estados como Israel o Bush, con una ideología, con una religión también muy concreta, ¿por qué hablar de terrorismo islámico? Es una atribución a toda una comunidad, a toda una religión que precisamente lo que propugna es la paz. Islam significa paz. Cuando el terrorismo aumenta, por ejemplo, en países como Marruecos, ¿qué está pasando?
Pues yo creo que es no solamente Marruecos, es Turquía, es Indonesia, es en todo el mundo. Hay una estrategia global que se llama antiterrorista, pero yo creo que hay también una estrategia global terrorista, y que habría que ver quién está detrás de ello, que surge fundamentalmente su concepción tras la caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética, y la necesidad que hay de tener un enemigo. Ese enemigo se ha fabricado yo pienso desde el Pentágono y desde Hollywood, con esta organización Al-Qaeda tan confusa, tan difusa, tan omnipresente en todos los sitios, y que curiosamente todos sus actos perjudican los intereses de los musulmanes. Y aquí concretamente en España, cuando se habló de la reivindicación de Al-Ándalus por parte de Bin Laden, claro, esto es lo peor que pueden... Es una estrategia precisamente para romper una serie de iniciativas de una actitud que tenemos los musulmanes en España, que no es para nada reivindicativa, ni obedece ni quiere recuperar nada, porque los que estamos aquí, los musulmanes que estamos aquí, somos de aquí. Yo soy de Málaga y muchos musulmanes somos de ciudades españolas, y lo que queremos es estar integrados totalmente dentro de la sociedad y respetando los valores de la democracia y desarrollar la ley de libertad religiosa de una forma que para colmo le pusimos al Al-Ándalus a una de nuestras bases en Irak, algo que tampoco fue muy del agrado de la población local. Dos cuestiones. ¿Se sienten en alguna medida en compartimentos estancos los musulmanes de origen español respecto a los musulmanes de otra procedencia que viven en España? Y en la línea de su discurso, ¿a quién interesa ese choque de civilizaciones que anunció Huntington, el antropólogo norteamericano que ahora carga las tintas contra los hispanos dentro de Estados Unidos, por cierto, y que sigue al pie de la letra a periodistas del calibre y del prestigio como Oriana Falachi? ¿A quién interesa volver a rescatar el espíritu de las cruzadas? Pues 5 minutos nos quedan. Yo creo que al gran capital que domina la industria armamentística, que domina la industria farmacéutica, que domina los medios de comunicación. Hace falta esa confrontación, hace falta vender armas, hace falta hacer guerras, hace falta destruir, hace falta reconstruir, hace falta dominar recursos geoestratégicos muy, muy importantes, y entonces hay que crear un enemigo, hay que crear unas excusas que puedan posibilitar y que puedan justificar pues la serie de agresiones y de actos violentos que están llevando estados como Estados Unidos e Israel. En cuanto a la pregunta primera de nuestra integración, nuestra relación con la comunidad inmigrante, en términos generales es excelente, tenemos muy buenas relaciones, aunque sociológicamente pues hay una gran masa de inmigrantes que viven en condiciones o en situaciones que no permiten un contacto muy estrecho con los musulmanes españoles, que no somos muchos, pero en términos generales, tanto en la Comisión Islámica hay comunidades que son mixtas y hay una excelente relación a nivel tanto de dirigentes como de miembros de base. ¿Y están vigilantes como comunidad musulmana por si vienen elementos no deseados de fuera? Totalmente. Ya decía antes que hemos hecho multitud de declaraciones, comunicados. Pero a nivel interno, ustedes interno, como organización. Mucho más. Pero es que yo todavía no me he encontrado con ningún musulmán que defienda este tipo de actos violentos. Por tanto, no ha habido la ocasión de poder decir a nadie, oye, que eso no es por ahí. No tengo constancia yo de ninguna comunidad en la que
alguien haya percibido que puede haber elementos que defiendan este tipo de actos. Una reivindicación que no quiero que se me olvide, y te dejo ahora mismo, Antonio, es la mezquita de Córdoba. Que no quiero que nos vayamos sin hablar de ello. Hablábamos antes de la financiación, que es uno de los graves problemas de la comunidad islámica en España. De hecho, creo que solamente el 10% de las mezquitas son propiedad, el resto son alquiladas. Esta discriminación que existe respecto a la religión católica, ¿ven ustedes que puede haber soluciones en un futuro? Más o menos. Yo creo que sí. Ya decía que hoy mismo he visto en la prensa que hay una intención por parte del gobierno de equiparar en derechos a todas las confesiones. A la confesión musulmana no se le ha permitido siquiera el que en la declaración de la renta, en el IRPF, los creyentes musulmanes u otros que tengan simpatía por el Islam puedan asignar este porcentaje a la confesión musulmana. Es decir, que no tenemos absolutamente ninguna fuente de recursos que proceda del Estado, a diferencia de lo que hay con la Iglesia Católica. Yo espero que esta situación de discriminación se resuelva. 2 minutos nos quedan. Una de las reivindicaciones precisamente es poder orar, ¿no? En la mezquita de Córdoba, cuestión que no es nada fácil, ¿verdad?, por lo que estamos viendo. Parece que no. Parece que van a desaprovechar una ocasión magnífica de dar ante la opinión pública un talante diferente de tolerancia, de encuentro, de diálogo. En la propuesta que yo hice en el Vaticano el día 8 de marzo, muy poco antes del atentado de Madrid, iba encaminada a que el obispo de Córdoba permitiera que los musulmanes podamos rezar y que así se convierta la mezquita catedral en un templo ecuménico. Es absurdo, es inconcebible que creyentes en el mismo Dios impidan que otro creyente haga una postración de adoración al mismo Dios en un espacio amplio que no perjudica para nada las funciones religiosas que pueda tener la Iglesia Católica y que continuamente cada día supone un foco de tensión, porque hay muchos musulmanes que vienen a Córdoba de todos los países del mundo, y que una visita obligada es la mezquita. Ellos no saben que allí no se puede orar, y entonces pues hay una costumbre entre los musulmanes de hacer una postración de cortesía en la mezquita, y es muy lamentable que se lo impida la Guardia de Seguridad. 1 minuto nos queda nada más. ¿Ve vías de solución a este respecto? ¿Alguna reunión próxima o algo para tratar el asunto? Nosotros hemos solicitado una entrevista con el obispo de Córdoba y él todavía no se ha pronunciado sobre el tema. Yo creo que estará reflexionando y que yo creo que verá que realmente es bueno para la Iglesia Católica, es bueno para todos los creyentes, es bueno para la ciudadanía de Córdoba, que así daría un ejemplo de que realmente este monumento, que está declarado de carácter universal, cumple con esta función. Señor Escudero, Mansur Escudero, que además es secretario general de la Comisión Islámica de España, presidente de la Junta Islámica, gracias por habernos acercado a la realidad de los musulmanes, 600.000 o más en territorio español. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Juanjo, Antonio, Gracias, por echarnos una mano, y nosotros invitarles a que sigan informándose aquí en Canal Sur Televisión. Hasta luego.